¿Qué ha pasado? Pues que un doctor Resa, que es usted, es el que me ha operado. Yo no puedo decir de otro, porque de otro yo no conozco, no sé qué. Yo hablo de aquí, de la clínica Montpellier, que me han operado y no hay más. Entonces, pienso yo que la gente tiene que saberlo y que no hagan tonterías con el azúcar, que trae muy malas consecuencias, malas, ¿eh? Ahora mismo he visto a mi hermano, que no es diabético, ha venido aquí, hemos estado hablando y también se va a operar, pero él no tiene azúcar, pero está, que pesa 106 kilos, ¿verdad? Pesaba 106 kilos. Él no tiene azúcar, pero él se quiere también, tiene más peso y porque más también no se me va a quitar y poder que él, pues la estética suya es de quitarse esos kilos, porque ahora le dolía aquí atrás, el reuma, no sé qué reuma estaba hablando él que tenía, que habían sacado, también la obesidad, pues perjudica bastante. No sé si va relacionado una cosa con la otra, yo no entiendo, no tengo técnica para eso, pero yo puedo hablar de lo que a mí me pasa y lo puedo expresar. Luego que la operación de la que estamos hablando, que nos cuesta muy poco hacer, ¿no? Que nosotros hacemos la cirugía. Por eso es que la operación es que a mí me operaron de próstata y puedo decir que las pasé más mal que lepa. Y tengo una raja de aquí hasta aquí. Y aquí la operación de esta de diabetes me ha sido 5 jericos y yo no me he enterado. Y al segundo día, pues para Barcelona. ¿Acaso? Porque cuando lo operamos, un martes, ¿no? Martes y 13. Martes y 13. Ni te cases ni te embarques. Miércoles que hizo noche de Dios, Sí, estaba sí, ingresado, sí, sí. y el jueves por la mañana ya se venía. Sí, ya venía. Pero que estuvo Ha sido- la noche del martes. No, pero lo más se importante del doctor es que no sentí dolor. Bien. No sé lo que me ha evitado. Eso ya también te lo digo. El medicamento no sabía. Pero yo dolor de decir los agujeros, ninguno. Pero los 2 días después de irse ya no tomaba medicación. O sea, aunque, No, aunque le hayamos no. dado algo en el hospital, fuera, no tomaba nada y no tenía dolor. Ni tampoco. pastilla, ni insulina, ni nada de nada. A partir de salir del hospital. Y en fin, y los médicos de aquí, el médico de cabecera y el endocrino de Martorell, pues claro, yo soy nombre, son muy buena gente, me han atendido muy bien y todo, y está pues también diciendo Gaspar, Conchi, que te vemos muy bien, y cojones, yo sí que me veo bien, que estoy formidable. Que todas las analíticas les salen bien, Bien, y bien, ellos están sorprendidos. Sí, sorprendidos los médicos de todo esto. Yo ignoro también, porque no soy médico ni estoy en la revista, estas cosas, pero veo que ellos están asombrados de ver cómo estoy. La única cosa que me dijeron hombre, a ver dentro de 3 o 4 o 5 meses qué va a pasar. Oye, pues yo estoy bien, de momento estoy bien, pero de otra manera estaba mal. Lo que nosotros sabemos es que lo que va a pasar es que va a perder un poquito más de peso, un poquito más, y que va a seguir igual, o sea, mejor. Que no pierda mucho, que si no los arriba después me tendré que recuperar de estética. pero poco más. No, pero ya curándome del azúcar, estoy respirando mucho mejor. Y, oye, que no me canso, que podríamos jugar a fútbol, te digo yo. Estoy formidable, ¿eh?